Siento que los pensamientos de Yoshiki en este capítulo fueron toda una montaña rusa de emociones, tipo, pasó de ¡ay, qué calor! ¡Ay, qué sexy es Hikaru! A, espera, ¿se está besando con Asako? ¿Qué? ¡Ay, no! Gracias a Dios solo la está desviviendo. Espera, ¿qué? ¡Ay, pobre gay reprimido! Hola, hola desparchados. Hoy estoy sobre el tiempo debido a que viajé el fin de semana y tengo menos tiempo para editar. Así que voy a iniciar de una vez. Este video analizaré, explicaré y resumiré el episodio 6 en base a los siguientes capítulos del manga. La mitad del 13 y del 14, el capítulo 15 completamente y el inicio del 16. Así que hay mucho de qué hablar como siempre. Comenzamos el episodio igual que el capítulo 13 del manga, donde Yoshiki y compañía hablan de la paradoja del hombre del pantano, un acertijo filosófico real para explorar la naturaleza de la identidad personal. Una de las críticas que más resuenan es que la paradoja es tan extraña y descabellada que no nos ayuda realmente a comprender los problemas de la vida real. Pero, ¿qué respuestas podríamos dar si algo como lo que Hikaru y Yoshiki viven puede ser real? ¿Son Hikaru y Hikaru de la montaña la misma persona, aunque el falso Hikaru nunca ha vivido un solo instante de la vida del original? En esta escena la autora quiso exponer las dos posibles respuestas, representadas en los análisis de Asako y Maki. Nos hace preguntarnos si nuestra identidad se basa solo en nuestra apariencia y forma de pensar, como argumenta Asako, o si tiene más que ver con todo lo que hemos vivido, como refuta Maki. Bien curiosa la premisa que maneja este capítulo. Nos hace pensar en nuestros más profundos pensamientos y anhelos, y aunque sabemos que somos lo que somos por nuestras experiencias, ¿quién te asegura que eres quien dices ser? Es tan fácil incluso que otros se hagan pasar por nosotros en redes sociales, que la identidad propia es cada vez más difícil de mantener y resguardar. Hikaru puede ser esta representación de lo que vivimos actualmente. Si alguien toma prestada tu cara y tu voz y conversa con alguien más teniendo en cuenta tu forma de ser, pero brindándole tu mejor versión o una que la otra persona quiere ver, ¿quién del otro lado no actuaría de la misma manera que Yoshiki? Para ellos, Hikaru sigue vivo, es lo que piensa Yoshiki para concluir por ahora el dilema. Pues solo cuando conoces la verdad es que realmente puedes dar una respuesta con el corazón, como más adelante sabemos que tendrá que dar Asako al dilema de Hikaru de la montaña. Lo que más me causó curiosidad es que cuando Yoshiki compara los dibujos de los dos Bob, imagina el Bob original algo preocupado o triste, a diferencia del Bob del pantano, ahora feliz. Pasamos luego a una conversación divertida entre Asako y Hikaru y Yoshiki Maki, que tendrá relevancia en cómo ve ella el tema de Hikaru a futuro. En medio de su desconocimiento, Asako ha tratado a Hikaru como alguien que está poseído por un fantasma, por lo que hasta que no pueda corroborarlo, se limita a seguir tratándolo como lo haría a su amigo Hikaru. En este caso pidiendo algo tan polémico como su uniforme. Esto demuestra también la psique despreocupada y madura de Asako, quien no le importa ponerse el uniforme masculino si con eso se siente más cómoda. No porque se sienta como un chico, nada de eso se ha dicho, sino que ve más allá de los convencionalismos del pueblo y de sus amistades. Ella ha conocido lo que hay más allá de lo que otros ven, o en este caso, escuchan, por lo que su personalidad ha sido moldeada por estas mismas experiencias. En el caso de Maki, su amigo no entiende por qué Asako haría algo así, pero también se deja llevar por su personalidad y termina preguntándose cosas más superficiales como por qué las mujeres huelen muy bien mientras que los hombres no. Algo que Yoshiki no le tiene una respuesta concreta, porque probablemente para él el olor de las mujeres no le llama tanto la atención como si lo hace el de los hombres. Sin embargo, la realidad es que a Yoshiki le cuesta estar en el mismo plano que sus inocentes amigos, cavilando más en la diferencia entre el bien y el mal, entre lo humano e inhumano, y las consecuencias de sus actos y sentimientos. Hikaru ofrece su casa para la pijamada que los distraerá de los ensayos del coro, y mientras todos estaban enfocados en lo que harían el fin de semana, Yoshiki tiene un momento de preocupación que se disipa cuando entiende que no puede hacer nada más por ahora, pues sin saberlo, ellos ya han aceptado al monstruo del pantano como el reemplazo del cuerpo original. Yoshiki sonríe y continúa su día. Tal y como pasa en el manga, del colegio pasamos al viaje en bicicleta hasta sus casas en Kubitachi y el encuentro con el señor Mikasa, el cual sería un encuentro predestinado si al menos él supiera que lo que ha estado buscando desde hace días está frente a él. En el manga vemos su conflicto interno, pues nos muestran finalmente los resultados de Tanaka hasta el momento y el hallazgo de la minicabeza en el bosque, por lo que omiten la cara pensativa de Mikasa y lo severo que es toda esa situación con Onuki-sama. Otra cosa que omitieron es que Yoshiki se muestra muy amable con él, hasta cordial, agradeciendo que su esposa arreglara el yukata de Kaoru para el festival, lo que demuestra que Yoshiki es un buen chico, un adolescente más intentando encajar en aquella sociedad, lo que hace más triste toda su situación y cómo es tratado por los otros adultos del pueblo. Ya en la parte trasera de la camioneta, Yoshiki encuentra a Hikaru muy caliente. Digo que el día está muy caliente y la escena termina aquí.
En este punto ya a mitad de temporada me he percatado de algo particular del anime, y es que se han esmerado en presentar dos situaciones siempre. La primera es que le han dado más esperanzas a Yoshiki y a nosotros de que todo puede terminar bien, a diferencia de lo que se ve en el manga para estos capítulos. Yoshiki se mostraba mucho más meditabundo y conflictuado, como les he mostrado en anteriores análisis. Pero en este capítulo volvemos a ver más seguido la sonrisa de Yoshiki, que tanto extrañamos en el manga. Por ejemplo, en estas dos escenas, en el colegio y en la camioneta del señor Mikasa, el panel terminaba con su carita estreñida y acomplejada, no con una sonrisa si fuese falsa, lo que lleva al segundo tema, la narrativa del anime, en la que cada episodio ha comenzado con una discusión interna de Yoshiki sobre qué debe hacer con este falso Hikaru. Luego durante el desarrollo se entera de más cosas sobre él y al final del episodio todo sale bien y él se autoconvence de que así es, poniendo en evidencia el ciclo vicioso de su relación. Luego tenemos una escena original de noche en la escuela Kyubogayama, la impureza que despertó a Tanaka haciendo aparición y buscando a esa cigarrita escurridiza que anda haciendo planes de fin de semana como si nada ocurriera, pero solo se encuentra con una mariposa nocturna muriendo frente a él. Me ha emocionado mucho ver todos estos elementos de terror en una obra que tiene colores vibrantes y conversaciones mundanas sucediendo a un buen ritmo, evocando la tranquilidad que se respira en un pueblo mientras que en lo más profundo se va tejiendo algo siniestro. En el manga seguíamos con algo del lore de Kubitachi y esto se daba mientras Yoshiki se enfoca en tomarle fotos a su chico jugando. Esta conversación que él tiene es muy parecida a la que Tanaka y los líderes mantienen durante el festival de verano, cuando se pregunta por las iglesias que ha visto en la región. Y si han seguido mis videos ya sabrán que esto es debido a una evangelización forzada del pasado. Yo explico más de ello en este video. Cuando volvemos a los chicos, todos se preparan para los fuegos artificiales que encenderán en la noche. Y como aún faltan horas para que termine el día, Hikaru decide que jueguen en su consola al Nachitetsu, que es un nombre parodia de un juego llamado Momotaru Dentetsu, muy popular en Japón, tipo Monopoly, pero con trenes, barcos y aviones. Cuando Yoshiki pasa al cuarto de Hikaru vemos una linda y triste transición al pasado, a la luz que ha perdido tanto él como aquel hogar, y Yoshiki ve a su verdadero amigo sosteniendo el juego que va a buscar, porque eso era Hikaru, un despreocupado chico con gustos sencillos, que el ente que toma su cuerpo acopiado a la perfección. Tras esto, Yoshiki se da de lleno con un ambiente igual al de antaño, quizás porque Nonukisama no ha hecho mucho por mover las cosas de sitio, pues no es necesario hacerlo ya que hay cosas que no necesita y las deja en el olvido. Esta escena me causó tristeza en el corazón porque es fácilmente relacionable a cuando un ser amado se nos va, porque hay un momento en el que sus cosas quedan intactas al tiempo, hasta que somos capaces de moverlas cuando decidimos seguir adelante. Hikaru ya no está y Yoshiki ve todo igual a como las dejó antes de partir. Yoshiki recuerda entonces una conversación que tuvo con su padre cuando niño, durante el festival de verano, cuando le advirtió por primera vez de los peligros de la montaña y le prohibió subir para no ser raptado. Esta conversación la manejaron un tanto distinta al manga, pues ahí vemos a su padre menos comprometido a estar con Yoshiki, quien en aquel entonces estaba buscando a su mamá y es su padre quien lo detiene a la fuerza para ir a comer. Aquí su rostro no se muestra, como es común ver casi la mitad del manga, al igual que el de su mamá, indicando el desapego que tiene Yoshiki con sus padres, algo que en este recuerdo se entendía por completo. Hay una aversión hacia su padre en particular y siempre lo recuerda con su boca en un gesto perpetuo de amargura y desdén cuando se dirige a él y a su mamá. En el anime le pregunta si le gustó la comida y contrario al manga su actitud no es tan tosca y hasta algo preocupada. Sin embargo, es notorio que algo en él no cuadra en su interacción con Yoshiki. Desde el primer capítulo tiene esta cara de desánimo y desinterés cuando se relaciona con él. Pero no cuando se relaciona con Kohei, ¿verdad? Su cara cambia y hasta sonríe y les puedo confirmar que sí, que él tenía un cierto aprecio por Kohei que iba más allá de la amistad. Definitivamente hay cosas que se han ido como evitando de la relación de Yoshiki con sus padres en el anime y esta fue en particular la más notoria. En el manga Yoshiki es más reacio a recordarlos, a hablar de ellos. Incluso en esta escena él termina pensando que aunque no habla mucho con su papá, recuerda muy bien lo sucedido ese día y luego pasa a mostrar una discusión con su madre en casa, un trago volcado en la mesa y unos platos y un escrito tirados a la basura hecho añicos. Yoshi, a pesar de su sexualidad reprimida, debió amar a sus propios hijos por lo menos, pero eso evidentemente nunca fue así. Sus deseos reprimidos lo dejaron como un hombre sin destino y con carencias afectivas que jamás logró suplir o superar, lo que causa que su propio hijo piense en él como la meta de no llegar a ser ese tipo de adulto sin control de su vida y decisiones. El anime nos roba esto. Yoshiki encuentra eventualmente una nota a Hikaru, donde escribió
las instrucciones del ritual en las montañas de una tal Hichi-san, el deber de los hindús, y de Unuki-sama, que es el mismo Nunuki-sama del que se habla, pero que los hindús llaman así ya que este nombre tuvo variaciones a través de la historia. Con esto damos paso a la segunda parte del episodio, con la sonrisa de Yoshiki en primer plano admirando la fascinación de Hikaru, copiada tal cual del manga, disfrutando estos momentos de paz y armonía junto a su querido dios de las montañas, destructor de mundos, antes de que todo se vaya al carajo. En medio de su diversión con los Senko Hanabi, Maki pregunta por el cobertizo de Hikaru, un cobertizo algo macabro para muchos pero con sentido humano para los hindú. Cuando Hikaru se interrumpe a propósito para no decir más, así como yo evito spoilearlos a ustedes, Maki comenta que tiene un Hokora también en su casa, y esta es una historia que seguramente veremos en la segunda temporada. Sí, yo soy pitoniza y ya sé que habrá confirmación de una segunda temporada, lo siento en mis venas. Estas son conversaciones que no están en el manga y son solo para trazar el camino que seguiremos más adelante en el anime. En eso Maki hace perder a Yuki el juego con los Senko Hanabi y Asako, tan perceptiva, sonríe al verlos coquetear. Quizás un poco resignada también, si me entienden, pero al ver la oportunidad que esperaba de hace mucho, acompaña a Hikaru a la tienda para hablar a solas. Yoshiki luego hace igual, haciéndose el buen amigo. Deja el par de tortolitos solo en la casa de Hikaru y va a buscarlos. Y perdón, interrumpo un momento esta narración, pero quería decirte que si te va gustando el video puedes darle like para ayudarme a que más personitas puedan llegar a verlo. Y si dejas un comentario sería muchísimo mejor para que el algoritmo haga de las suyas. Ok, ahora sí, podemos seguir. En eso pasamos a un flashback y finalmente nos dan la explicación de los poderes de Asako, quien desde niña ha podido darle forma a los seres del otro lado gracias a su audición especial. Y esto lo descubre mientras está con su abuela, quien le asegura que ella puede verlos, aunque no escucharlos. Todo lo contrario a Asako, quien solo puede oírlos, más no verlos. Y que ambas comparten un don especial. Esto explica por qué Asako jamás mencionó la marca que Hikaru le dejó a Yoshiki en el brazo. El don de Asako es generacional y la abuela le explica que no debe temerle, porque la brecha entre los dos mundos ha estado desde siempre y es gracias a ligeras distorsiones que se dan naturalmente que los seres del otro lado pasan al nuestro. Asako se sorprende y no entiende muy bien todo lo que le explica porque era muy pequeña todavía, pero sí le queda en su mente el consejo de su abuela. Y es que por más que parezca que los fantasmas o impurezas sean algo malo, en realidad esto no es así, pues ni ellos son los malos ni los vivos son los buenos, porque después de todo, los seres del otro lado iniciaron siendo humanos y luego estos seres reencarnarán para volver a serlo, y así el ciclo de la vida se mantiene. Lo que pasa en el medio, en el limbo, es lo que se distorsiona y puede pasar al otro lado, hasta que estas impurezas sean purificadas y puedan volver al ciclo de la reencarnación. Sin embargo, la abuela le recomienda también mantenerse alejada porque nunca se sabe qué pueda pasar con ellos. Y Asako toma estos dos consejos como una verdad absoluta. Es gracias a esto que la vida de Yuki fue salvada en 2 ocasiones por ella, siendo la más notoria la de este flashback. Me gustó bastante cómo animaron el poder de Asako dándole forma a las ondas sonoras, y lo menciono porque en el manga son onomatopeyas con forma de personas. Volviendo al recuerdo con Yuki, Asako escucha un fantasma o un yurei que le advierte del peligro y sin miramientos detiene a Yuki de un grito, y así se salva de una muerte segura. En el manga están en otra situación, pero el resultado es el mismo. Mientras esperan a la mamá de Yuki, Asako escucha el mismo clank clank e intenta ignorarlo, como ha hecho toda su vida. Pero cuando ve que se acerca corriendo hacia Yuki, una vez ella se despide para irse, Asako piensa que el fantasma la está persiguiendo y le pide que pare. Con sorpresa, ella ve que le hace caso, pero le grita ¡peligro! Y ella de inmediato llama a Yuki y evita el camión que se acercaba. Es debido a esta experiencia que Asako aprende a no entrometerse con las impurezas aunque las escuche, y solo lanzarse a la acción cuando alguna llama su atención de forma correcta, porque descubrió que algunos son buenos y se preocupan por seres que aún viven. Pero esta forma de pensar casi le cuesta la vida, atreviéndose a hablar con el yurei que según ella está poseyendo a Hikaru sin acompañarse de alguien más para socorrerla, en caso de que todo saliera mal, como terminó ocurriendo. Hikaru se pregunta cómo es que ella lo ha descubierto y comparando este momentazo con el panel en el manga, siento que le faltó algo. Pero bueno, esto es lo hermoso de las artes visuales. Cada una tiene su expresión e interpretación y el crasheo de Hikaru al menos fue evidentemente expuesto en el anime. Ya no hay vuelta atrás, debo destruir la evidencia, piensa seguramente Hikaru y toma a Asako por la mejilla para mantenerla quieta mientras sus entrañas la atacan para hacer lo impensable. Pero mientras está a mitad de su cometido, llega Yoshiki a interrumpirlos, impactado por lo que está viendo. Hikaru está besándose con Asako, pero no, solo le está quitando la vida. Ok.
Pobre Yoshiki. Pero no. Aquí la escena la hace el actor de voz de Yoshiki, la verdad. Su miedo, su incomodidad e incomprensión las expresa correctamente cuando le pregunta qué carajos pasó con Asako, su ojo moviéndose entre el monstruo y su víctima. Con Yoshiki traumado al ver a Asako tirada e inmóvil, no es capaz de cerciorarse si su corazón aún late, así que Hikaru ve esta oportunidad para defenderse, con palabras que calan en lo más profundo del alma de Yoshiki. Él no encuentra la diferencia entre la vida o la muerte, pues aunque él no tiene alma o vida como lo tendrían los humanos y demás seres vivos, es algo que anhela, ya que también es una entidad sintiente y pensante. Para él, el cuerpo humano se ve representado por los estados de la materia que van cambiando a lo largo del ciclo de la vida. Y esto tiene una similitud a lo que la abuela de Asako le dijo sobre el ciclo de la reencarnación. Pero para un ser que no entiende la vida y sus implicaciones es difícil darle importancia a la misma, llegando a ser tan descomplicado y ajeno al entendimiento humano que lo único por lo que él piensa que sería triste que Yoshiki muriera es porque no podría ir a comer helado. Es decir, hacer cosas mundanas de personas vivas. Aún así sabe que hizo algo indebido cuando Yoshiki le exige que le diga la verdad sobre Matsura, con la cara desencajada de terror. Y al confirmarlo, Yoshiki vomita luego de imaginarse a un Hikaru sacado de las peores pesadillas de Tim Burton. Hikaru no comprendía el mal que hacía al desvivir personas, pero en este punto de la historia se ha ido mezclando tanto con Yoshiki al punto de comenzar a ver su punto de vista, aunque no lo comparta del todo aún. Le falta aún dar algo a cambio a Yoshiki para que él también pueda entenderlo. Después de todo, una mezcla es la unión de dos o más cosas. Ya Yoshiki ha entregado algo de su mezcla, ahora falta Hikaru. Asako los interrumpe, pues despierta, y luego de explicarle a los chicos sobre el Yurei que cree que posee a Hikaru, ella se devuelve a la casa y los deja solos. Yoshiki decide que ella no puede ni verlo a la cara y decide irse a su propia casa, sin volver a la pijamada que continúa como si nada hubiera pasado. Se va sin dar explicaciones, pues para los dos involucrados su decepción y rabia es suficientemente razonable para no continuar respirando el mismo aire que falsamente respira aquel monstruo, sintiéndose culpable también por perseguir un falso amor ya marchito. En el manga, Hikaru se excusa con los chicos al volver y continúa su pijamada, conflictuado por su decisión y la reacción de Yoshiki que no entiende por completo, tanto como no entiende por qué le atrae tanto su alma, pues no está en su naturaleza y recae en la duda de si sus sentimientos son reales o prestados. Esta discusión interna la tiene mientras está a medio metro de distancia de sus amigos y de la pobre Asako. Ella se despide el siguiente día pidiendo que le diga a Yoshiki que espera que se recupere pronto, y al contrario del anime, Hikaru no sonríe, porque en ese momento él no siente simpatía, aún contrariado por saber si volverá a ver a Yoshiki de nuevo. Asako cree que ha presenciado durante todo este tiempo un atisbo de humanidad en Hikaru, pero sabemos que toda su interacción con el resto de los humanos es falsa. Ella no sabe que todo es un acto, y menos sabe que casi la desvive aquella noche, salvándose por los pelos, pero a ella le han enseñado otra forma de ver el mundo y no se resignará fácilmente. El contraste entre los consejos de Rie y de Asako es el resultado directo de cómo la abuela de Asako le enseñó que los espíritus no son inherentemente maliciosos o malvados, incluso si pueden ser aterradores y peligrosos. Ella tenía una mente más abierta hacia ellos y por tanto pudo presenciar espíritus realmente agradables y tendrá fe de que Yoshiki hará lo mejor para controlar la situación eventualmente. Y finalizando tenemos la hermosa escena con la que termina el recuerdo de aquel festival de verano, con Hikaru observando embelesado los fuegos artificiales que brillan en los ojos de su mejor amigo, en paralelo al momento en el que Yoshiki disfrutaba viendo al falso Hikaru jugar por primera vez con estas luces tan mágicas. Nonokisama piensa en que ha visto algo ya parecido antes, y estos son las almas que se comportan ante sus ojos como pequeños fueguitos. Para él, las almas son atractivas, por eso se le relaciona con el dios de la montaña que te rapta si te encuentra. Y en parte es porque su interior es frío, sin vida, y las almas son cálidas y brillantes. Él bajó de la montaña porque se sentía vacío y sin propósito, y buscó vivir como humano para encontrar una razón de ser. Pero su búsqueda ha sido detenida, y toda la información que obtuvo se ha desmoronado frente a Hikaru, por atreverse a cometer un grave error. Y aunque ya ha aceptado este hecho, la vida humana lo sorprende de nuevo, porque una luz vuelve a brillar ante sus ojos, y es tan hermosa como aquel fueguito que persigue en la oscuridad. Yoshiki vuelve a él y abre la puerta de lo que será el comienzo de un gran y peligroso viaje, y quién sabe si haya video la próxima semana, porque este sábado Yoshiki me desvivirá. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Si quieres ver análisis de otros animes, aquí te dejo este que seguramente te gustará. Hasta otra. Bye.